Hola a todos de nuevo. Estoy aquí ahora para explicaros el ejercicio 3 del examen de septiembre de 2014 de Fundamentos de Programación. Em, a ver, el enunciado dice, dada la siguiente clase, fracción implementa los métodos señalados en negrita, es decir, la sobrecarga de métodos. Tenéis, como bien veis, pues una clase fracción. La clase lo que pretende reflejar, lo que pretende es implementar lo que son las fracciones que conocemos, las fracciones matemáticas, ¿no? Siempre tenéis que recordar que las clases lo que intentan es pues coger algo de la vida real y incluirlo en un programa, ¿no? Entonces, pues lo que se hace siempre cuando uno crea una clase es fijarse en ese algo de la vida real y bueno, pues si ese algo tiene una serie de características, pues esas características se convierten en atributos y si se hacen ciertas operaciones con ese elemento, pues esas operaciones son los métodos. Entonces, si recordáis cuando estudiamos fracciones en el cole, pues toda fracción tiene un numerador y un denominador. Por eso mismo, pues la clase fracción tiene un atributo numerador y un atributo denominador. A continuación, bueno, pues se puede realizar una serie de operaciones con fracciones, ¿no? Pues se pueden, por un lado, sumar, por un lado se puede multiplicar, se pueden comparar, etcétera. Y bueno, pues por eso tenéis aquí la sobrecarga de esos operadores, ¿de acuerdo? En principio, observad que en la parte superior ya existen algunos métodos que están implementados incluso en línea, ¿vale? Tenéis por un lado el constructor. Si observáis el constructor tiene dos parámetros, ¿no? O recibe dos parámetros de tipo entero. Si veis, aparece innume igual a 0 y indeno igual a 1. Se intuye que, bueno, pues que si se crea una variable de tipo fracción y se pasan dos números, esos dos números pues serán el numerador y el denominador de la fracción que se acaba de crear. Observad que en la declaración tenéis el igual a valor. Ese igual a valor indica que se está pasando un parámetro implícito, ¿no? O eso es un parámetro implícito. Esto es algo de este lenguaje, por ejemplo, de programación. Y esto lo que permite es tener un constructor que lo mismo puede ser un constructor que reciba parámetros como que no, ¿vale? En realidad este constructor son dos constructores en uno. Si cuando yo me creo una variable de tipo fracción yo no especifico ningún valor entre paréntesis, pues lo que ocurrirá será que el numerador valdrá 0 y el denominador valdrá 1. En el caso de que yo ponga o sea, lo que son dos valores entre los paréntesis de la variable que cree cuando me cree de tipo fracción, pues entonces esos valores serán los correspondientes al numerador y denominador. De todas maneras, cuando vayamos a hacer la implementación del ejercicio en C++, pues les daré seguramente más claro. A continuación, bueno, tenéis también dos métodos, que es numerador, que es denominador. Recordad siempre que los atributos de una clase son privados, nunca pueden ser accesibles más allá de las llaves de esa propia clase, ¿no? De los métodos de la misma clase. Cuando aquí arriba no hay nada, pues quiere decir de que lo que está justo detrás es privado, ¿vale? Entonces, si yo de alguna manera necesito visualizar o saber desde el main cuál es el numerador o denominador de una función, pues yo voy a necesitar tener métodos que hagan eso, devolverme numerador-denominador. Por eso tengo el getNumerador, returnNumerador y getDenominador, returnDenominador. Igualmente tenéis un método ahí, toReal, que lo que hace es el cálculo, es decir, coge el numerador, lo divide entre el denominador y lo devuelve. Fijaros que aparece un casting aquí, ¿vale? Esto es fundamental. Si no se pusiera eso, eh, pues la división que se realizaría sería una división entera, no tendría decimales. De todas maneras, es fundamental porque fijaros que el método devuelve un float, entonces no puede ser que vosotros pues hagáis numerador entre denominador y no pongáis el casting delante, ¿no? O bien de numerador o denominador. Es necesario el casting porque al ser numerador y denominador dos variables enteras, el resultado de la división entera es un número entero. O sea, por mucho que el numerador o si hiciésemos la división entre numerador y denominador diera decimales, al ser dos variables enteras nunca aparecerían esos decimales. En el momento en el que yo pongo ese paréntesis float delante de numerador o delante de denominador, estoy diciendo que se tome ese valor como float y que la división sea entre un float, un número real, y un número entero. Entonces ahí, en el momento en el que uno de los dos elementos es de tipo real, pues sí, el resultado de la división es real. Hay que tener en cuenta que lo que hacéis ahí es un casting. O sea, no quiere decir de que si habéis creado una variable, o en este caso el atributo numerador es entero, al hacer eso ya automáticamente es float, ¿no? O sea, el atributo numerador es un atributo entero.
vosotros estáis haciendo un casting, es decir, estáis cogiendo el valor que tiene el numerador, lo estáis convirtiendo a real para a la hora de dividir que el resultado sea un float, pero numerador sigue siendo una variable de tipo entera, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, una vez dicho eso, vamos a ver pues cuáles son las operaciones que tenemos que realizar y cómo las realizaríamos. Vamos a recordar un poquito pues las operaciones entre fracciones, ¿no? Por un lado tenéis que hacer la sobrecarga del operador igual, o sea, la sobrecarga del operador igual. Fijaros que entre paréntesis aparece in numer. Siempre hay que observar los nombres que se le dan a los parámetros, ¿vale? Y a las variables porque deben de ser significativos, y de hecho los exámenes lo son, ¿vale? Nos van a dar pistas siempre. Entonces, numer viene del numerador, entonces en principio lo que yo supongo viendo el método y el comentario, asignación de un entero a una fracción, es que el numerador de la fracción que llama el operador va a ser ahora igual a numer, y como no dice nada de denominador, pues podemos ponerlo a 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver, si yo quiero coger una fracción y asignarle un número, pues si yo un número lo divido entre 1, pues tengo una fracción, pero en realidad es como si fuese un número, ¿no? Porque un valor entre 1 es el mismo valor. Entonces, por eso digo que el numerador de esa fracción pasaría a ser número, pero el denominador pasaría a ser 1, para que efectivamente se hiciera la asignación, o se hiciese la asignación de una fracción y un entero, ¿no? Del entero a esa fracción. En cuanto a las operaciones de suma, multiplicación y comparación, fijaros, os he preparado aquí una diapositiva en la que os digo las operaciones cómo tienen que realizarse. Cuando tenéis que hacer suma entre fracciones, existen distinciones, porque cuando a lo mejor los denominadores son iguales, no hace falta tanta parafernalia, pero bueno, yo he cogido lo que realmente el profesor ha usado a la hora de realizar las soluciones, ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos con estas ecuaciones. Cuando tengo que sumar dos fracciones, pues lo que hago, si observáis, es multiplicar denominadores y luego lo que es la parte del numerador, ¿no? El numerador de resultado se obtiene multiplicando en cruz, ¿no? Es decir, si yo tengo la fracción a partido por b y le sumo c partido por d, el numerador resultado va a ser a por d, c por b, es decir, el numerador de la primera por el denominador de la segunda más el numerador de la segunda por el denominador de la primera. Los denominadores, como dije anteriormente, pues se multiplican y ya está. En el caso de la suma de fracciones con un número, pues fijaros aquí el resultado, ¿no? Sería a entre b más b, pues a más, más v, perdón, a más v por b, y el denominador se deja el de la función. Con la multiplicación, pues simplemente no se hace lo que es la operación en cruz, sería numerador por numerador de la segunda fracción y los denominadores igualmente se multiplican. Cuando se tiene que hacer la operación con un número, pues igualmente el numerador es el que se multiplica por ese número y el denominador se deja tal cual. Y en cuanto a las comparaciones, pues las comparaciones se pueden hacer de diferentes maneras. Sin embargo, al final, si observáis la solución del examen, pues el profesor opta por esta que os coloco aquí, pero sí es verdad que tú puedes saber si dos fracciones son iguales, si sus numeradores son iguales y sus denominadores son iguales, o bien si al conseguir el valor real de esa fracción, ese valor es igual al valor real de la segunda fracción, o bueno, como veis. El profesor cuando da la solución coloca con comentarios, pues coloca todas las posibles opciones y bueno, pues se deja con comentario alguna que otra para definitivamente decantarse por una de ellas y que es esta. Entonces fijaros que bueno, pues cuando se comparan fracciones, para ver si A es igual, o sea, A partido B es igual a C partido D, pues si A por D, es decir, numerador por denominador de la segunda es igual a numerador de la segunda por denominador de la primera, si son iguales, entonces las fracciones son iguales. Cuando se hace la comparación con respecto a un número, pues lo que se hace es comparar el numerador con ese número por el denominador, ¿vale? Entonces eso vamos a ir haciéndolo y lo vamos a ir viendo. Entonces esas son las operaciones que se tienen que realizar. Fijaros que, bueno, pues tenéis la sobrecarga del más, de la multiplicación, de la comparación,
existen comentarios concretos al lado de cada uno, son muy orientativos, ¿vale? Os dicen qué es lo que tenéis que hacer. Sí es cierto que en estos tipos de ejercicios, si no recordáis cómo se hacen estas operaciones, pues igual os pueden resultar más complicados de lo que son, porque en realidad el ejercicio no es complejo, ¿eh? No es complicado. Lo que pasa es que, claro, que si yo no recuerdo cómo se hace la suma de dos fracciones, pues al final no voy a saber hacer lo que es el operador. Los operadores están sobrecargados. El sobrecargar un operador significa que yo le voy a dar más funcionalidad, le voy a dar más funciones a un operador. O sea, siempre tenéis que entender que, bueno, pues que cuando yo tengo el operador más, el operador menos, etcétera, todos esos operadores están diseñados para realizar operaciones con los tipos de datos básicos, los tipos int, double, float, etcétera. ¿Vale? Ahora, si yo me creo una variable, una clase, si yo quiero que esa clase también use esos operadores, es necesario que yo sobrecargue esos operadores, es decir, es necesario que yo diga qué tienen que hacer esos operadores cuando mi clase los use, ¿vale? Entonces, en definitiva, el concepto de el sobrecargar un operador significa que tú le das una función aparte de la que ya tiene ese operador para que tu clase lo pueda usar, ¿vale? Porque si yo sumo dos números enteros, pues sumar dos números enteros sabemos cómo va, ¿no? Ahora, si yo quiero sumar dos fracciones, ¿cómo sabe el operador cómo sumar fracciones si no se le dice cómo hacerlo? Por otro lado, se está haciendo la sobrecarga del operador y bueno, pues existen dos sobrecargas. Esto es posible de cada uno de ellos, ¿no? Menos el de asignación. Esto es posible porque, bueno, pues lo que son los atributos son diferentes, ¿no? Siempre podemos en C, pues en C++, perdón, tener varios métodos, o en el caso de que hagamos funciones, varias funciones, que se llamen igual y que se diferencien en los parámetros, ¿no? Ya sea en el número de parámetros o bien en el tipo, ¿vale? Siempre se pueden sobrecargar, eso es la sobrecarga de funciones, ¿no? O sea que siempre pueden existir funciones que se llamen igual, lo que pasa es que tienen que estar diferenciadas perfectamente en los parámetros que se pasa a esa función, no en el tipo de vuelto, ¿eh? O sea, el tipo de vuelto hace que al final esa sobrecarga sea un poco ambigua, ¿eh? Siempre en lo que se pasa como parámetro. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a C++ y vamos a hacer ahí, vamos a implementar lo que es la clase. Voy a copiar la clase tal y como, voy a copiar la clase tal y como la tenéis. Me voy a ir a C++, ¿vale? Y a partir de ahí pues la pegamos. Siempre, algo que siempre, o lo que siempre hago mucho hincapié, es que siempre se trabaje con un código limpio, ¿de acuerdo? O sea, siempre colocar tabulaciones allí donde sea necesario, que se distinga perfectamente la zona de atributos, la zona de métodos, las llaves, qué está dentro de qué. Ahora mismo los programas que estoy realizando no son demasiado extensos, sin embargo, cuando vayáis avanzando en la carrera, cuando veáis otras asignaturas, veréis que vais a tener que hacer aplicaciones que van a ser muy densas, van a tener mucho código. Entonces, si en un momento determinado tenéis que corregir algo, no es lo mismo corregirlo en un programa que esté perfectamente estructurado, que tenga sus comentarios, a un programa en el que todo esté seguido. O sea, el encontrar un elemento o el identificar dónde se produce un fallo, etcétera, es más complicado cuando el código no está claro, ¿vale? Entonces, acostumbraros a tabular y a trabajar siempre implementando código claro, comentado, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, una vez que digo esto, vamos a pasar a implementar lo que es las clases, los métodos de clase que nos quieren implementar. ¿Y qué os piden? Vamos a implementar también el constructor para posteriormente en un main poder usarlo, ¿vale? Entonces, ponemos siempre, acordaros que cuando vayáis a implementar los métodos de la clase, lo que tenéis que hacer es indicar el tipo de datos que devuelve, la clase a la que pertenece, dos puntos, y a continuación pues lo que es el método con sus parámetros. En el caso del constructor, un constructor nunca devuelve nada, ¿de acuerdo? Nunca devuelve nada. Mucho cuidado también ahí, a ver si vais a poner un void delante de, porque el que no devuelva nada no significa que devuelva void, es decir, no se pone absolutamente nada delante del constructor. Y siempre el constructor es el método que llama o que se llama cuando tú te creas una variable de la clase, ¿no?, que has implementado. Bien, vamos a implementar el constructor, fracción, dos puntos, fracción, y hemos dicho que entre paréntesis aparece int
nume, aquí ya no hace falta especificar lo de igual a 0, ¿no? Porque ya está en la declaración, la implementación no hace falta colocar esto, ¿no? Se hace solo arriba. Bien, tenemos el nume tal, entonces pues sería numerador es igual a nume y, perdón, me he ido a una negra, a nume y denominador igual a den. Bien, vamos al primer operador. El primer operador que era la asignación. Bueno, pues void, operación, dos puntos, operator igual, y entre paréntesis le tenemos que pasar no me podéis, bueno, lo estoy haciendo directamente porque cuando vayáis a hacer el examen, como es en papel, pues lo estoy escribiendo todo seguido, entonces se podía haber copiado y pegado, ¿no? Lo que es la cabecera. Bien, entonces decíamos que la asignación lo que iba a hacer era coger ese nume, ese parámetro, asignárselo al numerador y el denominador lo poníamos a 1. Bueno, pues numerador igual a nume y denominador igual a 1. Bien, ya está. Con estas líneas pues ya tenemos implementado lo que es la sobrecarga del operador igual. Voy a guardar un segundo el código. No vaya a ser que se cierre por el programa. Vale. Bien, venga, seguimos con el operador más. El operador más, pues, perdón, devuelve una fracción, ¿no? Devuelve una fracción, es de la clase fracción. Operator, creo que nada más que al guardar aparece, ¿no? Lo que es la sobrecarga. La lista, ¿no? De métodos que de la clase fracción y bien. Si volvemos a lo que es la presentación que he puesto antes, dice, cuando somos fracciones, pues el numerador es en cruz, ¿no? A por D, C por D, y los demás, pues, entre ellos. Bueno, pues primero, como tengo que devolver una fracción, yo me voy a crear dentro de lo que es la sobrecarga, de lo que es este método, una variable de tipo fracción, que es la que voy a devolver, la que voy a cambiar. Fracción, resultado. Al poner esta variable así, lo que estoy haciendo es llamando al constructor sin parámetros, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahora mismo al decir fracción resultado estoy creándome una variable de tipo fracción, una variable de tipo fracción que se llama resultado. Como no pongo nada más aquí entre paréntesis, lo que estoy indicando es que estoy llamando al constructor sin parámetros. Ahora mismo, cuando yo ejecutara este operador, o sea, esta línea dentro de este operador, yo me vendría aquí, o lo que es el programa, vendría esta línea, y bueno, pues como no hay parámetros, automáticamente diría que nume es 0 y deno es 1, con lo cual el numerador es 0 y el denominador es 1. Otra cosa es que yo hubiese hecho, por ejemplo, resultado 8,9. Al hacer eso, estaría llamando al constructor con parámetros, entonces nume vale 8, deno valdría 9, y esos son los valores de numerador y denominador. En este caso no hace falta hacer esto porque automáticamente el resultado va a ser machacado, ¿no? Por los numeradores, ¿no? Por las operaciones que hemos dicho antes. Entonces no es necesario especificar parámetros. Bien, hemos dicho que el denominador de resultado tiene que ser igual a la multiplicación de los denominadores. Bueno, pues uno de ellos es denominador, que es el atributo de la clase que está llamando a este operador, por, y ahora f punto denominador. En el caso del numerador, pues resultado punto numerador es igual, y hemos dicho que se multiplica en cruz, pues numerador por f punto denominador más denominador por f punto numerador. Una vez que hacemos la operación, resultado. ¿Vale? O sea, ya si observáis, el método, la sobrecarga no es complicado. O sea, fijaros que son simplemente 4 líneas, una de ellas crea una variable y
las letras justo después, se hacen simplemente operaciones aritméticas ante números enteros. Entonces no es complicado, ¿vale? Hay veces en las que nos liamos un poquito más porque quizás no entendemos el programa que tenemos que hacer. A lo mejor nos dice, venga, calcula el factorial de un número, y a lo mejor no sabemos cómo es el factorial o cómo se hace el factorial. Entonces, cuando no sabemos cómo hacer algo, antes de programarlo siquiera, pues claro, los ejercicios parecen muy complejos, pero no lo son demasiado. Este ejercicio en concreto no lo veo complejo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. La sobrecarga del operador más, pero ahora pasando un número, pues fracción, puesto que devuelve una fracción, fijaros aquí arriba, pertenece a la clase de fracción, dos puntos, el operator, y bueno, pues el que vamos a usar, int v. Bien, vamos a guardar. Seguimos, a ver, hemos dicho que cuando multiplicamos por un número lo que se hace es, se deja el denominador, o sea, perdón, cuando se suma con un número, lo que hacemos es dejar el denominador y lo que ponemos en la parte superior es a más b por, o sea, es como, o sea, perdón, otra vez, v. Es como si v estuviese dividido entre 1, entonces por eso, claro, abajo se queda b porque b por 1 pues sería b. Bien, como si hiciéramos la multiplicación. Bueno, igualmente, pues fracción resultado, punto y coma, resultado punto denominador es igual a el denominador de la fracción que vamos a llamar, o sea que está llamando a la sobrecarga, resultado punto numerador, pues será igual, hemos dicho que se multiplica también en cruz, entonces en realidad sería pues el numerador más v por v por denominador, ¿no? Creo que no me he confundido, ¿verdad? ¿O sí? Hemos dicho numerador más v por el denominador. Numerador más v por el denominador. Vale, correcto. Entonces, correcto. Resultado. Bien. Ya veremos. Me he confundido igualmente, así estaba yo con la multiplicación, antes he puesto la multiplicación ahí. Bien, ya tenemos los dos operadores de suma perfectamente constituidos. Vamos a hacer lo mismo con el de multiplicación. En este caso vamos a ir copiando para agilizar un poquito el vídeo. Vamos a poner aquí entre medias, fracción, dos puntos. De acuerdo. Bien. En este caso, la multiplicación era numerador por numerador, denominador por denominador, ¿no? Según creo recordar, eso es. Bueno, pues vamos allá. Creamos de nuevo, como tenemos que devolver una fracción, pues resultado, resultado, fracción, resultado, punto, numerador es igual a numerador por f punto numerador. Vamos a guardar, pues no sé si me he confundido en algo que no aparece las listas, ¿no? Resultado punto, ahora no sé qué estaba antes, no había vuelto a ver. Denominador por f punto denominador, perfecto. Resultado. Bien, tenemos ya este y bueno, pues el último operador de multiplicación, v, puntos. Vale. Bien, guardar. A ver, en cuanto a la multiplicación con un número, decíamos que el numerador por v y el denominador. Pues entonces, numerador, primero, fracción
en realidad, claro, como la v, perdón, se toma como partida por 1, pues entonces la operación es lo mismo, ¿no? Return, resultado. Bien, guardamos dentro de esa y la temporal. Bien, tenemos ya casi todo listo, ¿no? Las comparaciones. Venga, pues copiamos, vamos a copiar los dos y ya luego quitamos lo que no nos convenga. Bien, aquí, fuera, también. Los puntos y ahí. Bien, esto por aquí, perfecto. Entonces, la comparación decíamos que bueno, eran una función con otra, podíamos hacerlo de varias maneras. Ahora, bueno, pues os pongo las que hay, pero bueno, en principio la comparación de fracciones es multiplicar numerador, denominador y ver si son iguales. Bueno, pues ya está. Entonces, no hace falta hacer un if, ¿vale? O sea, podrías hacerlo de esta forma. Y ahora, pues, numerador por f punto denominador es igual a denominador por f punto numerador, pues return true, else return false. ¿Vale? Esta sería una opción. Acordaos siempre que cuando tenéis una sola línea de código, ¿no? Cuando implementáis if o for, bucles, etcétera, si es una línea de código no hace falta llaves, ¿no? Aunque si queréis para vosotros estructurar mejor el código lo podéis poner. Entonces, esta sería una forma de implementarlo. Lo que pasa es que no hace falta en realidad pues escribir tanto, ¿no? Porque realmente esto de aquí, ¿vale? Ya devuelve verdadero o falso. Entonces, si yo hago eso y eso lo devuelvo, pues me va a devolver verdadero o falso en función de si es igual o no. Bueno, pues esto lo voy a comentar. Y bueno, pues vamos a hacerlo así. Y bueno, pues, ¿qué devolvemos? Pues vamos a ponerlo entre paréntesis, aunque no es necesario, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Otras opciones que decía que el profesor proponía o que aparecen como comentarios, return, pues numerador igual, f punto numerador y que pues denominador igual a f punto denominador, ¿vale? Acordaros siempre, bueno, pues que esto, lo que es esta línea, esta expresión, lo que hará será devolver un valor verdadero o falso. Entonces, pues ya directamente es lo que tenemos que devolver. Esa es otra de las opciones que él plantea. Y bueno, pues la última que plantea es aquella en la que compara los resultados de dividir, ¿no? Numerador entre denominador. Entonces, hace algo como que return, ¿cómo se llamaba el método? Creo que el método se llama toReal, ¿verdad? Sí. Pues toReal, que llamaría al método de la fracción que llama la sobrecarga, igual a f punto toReal, ¿vale? Pues perfectamente, ¿no? Si yo al dividir uno u otro me da que son iguales, pues también son iguales las funciones, ¿no? Esas tres cosas son las que se pueden realizar. Dejamos la primera que hemos hecho. Entonces, por ahí pues ya tenemos la comparación de dos fracciones. Bueno, pues si esto se cumple, son iguales. En el caso de la comparación de una fracción con un número, fijaros que lo que se hace es ver si el numerador es igual a v por b, ¿no? Al denominador por el número. Pues eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer directamente el return, ¿no? Pues return, numerador igual a v punto denominador, ¿vale? Entonces ya con esto tendríamos más que implementado todos los métodos que nos piden. Si queréis, vamos a usar un mail, ¿no? Que lo verifique. Include string, no sé cuáles son las clases que justamente
utilizáis pedido.h ancha pedido SQL creo que es .h, no lo recuerdo bien, ¿no? Si no, pues ahora lo cambio. Y el use SPSP, de acuerdo. Bien. Named exit 0, perdón, ¿no? 0. Bien, y un system pause. Bien, me voy a crear, por ejemplo, una fracción A, fracción B. Vamos a ponerle valores, por ejemplo, 2, 3, 4, 8. ¿De acuerdo? Bien, entonces, out, la primera fracción es a punto get numerador a punto get denominador la segunda fracción es del punto get numerador del punto get denominador. Bien, vamos a hacer la asignación, por ejemplo, vamos a crearnos otra fracción, ¿vale? Que no tenga parámetros, entonces, y un número, y num, ¿vale? Bien, vamos a usar los diferentes métodos. Primero, tenemos que usar, vamos a ver, hemos usado el denominador, los constructores. Vamos a hacer la sobrecarga del igual, ¿vale? Bien, por ejemplo, vamos a decir que num es igual a 3. ¿Cómo hacemos la sobrecarga? Bueno, pues si observáis, vuelvo arriba, el operador igual no devuelve nada, simplemente pues asigna, ¿no?, el número de la función. Entonces lo que vamos a hacer es decir, por ejemplo, la primera, ¿no?, de ellas, o C, por ejemplo, C es igual a num, y ahora la vamos a mostrar. Lo pongo aquí. Por ejemplo, vamos a poner en vez de la primera, vamos a poner la fracción A, ¿vale? En vez de la segunda, la fracción B, y aquí, pues en vez de la segunda, de la copia, la fracción C, ¿vale? Venga, la fracción C es, y ahora, pues, pondríamos aquí C y pondríamos aquí C. Perfecto. Ya aquí comprobaríamos la sobrecarga. Fijaros que yo estoy diciendo C, aquí en esta línea, estoy diciendo C es igual a num. C es una fracción, entonces estoy diciendo que este valor que yo pongo a la derecha se lo asigno a C. Esto es posible, nosotros lo hacemos sobre todo, aunque el operador igual suele estar definido de alguna forma o tiene cierta funcionalidad, ¿no?, en los objetos, pero hay que implementarlo, hay que implementarlo, ¿vale?, para que funcione correctamente. Bien, entonces ya hemos utilizado este, vamos a utilizar el de suma, por ejemplo. Vamos a poner C es igual y vamos a sumar A más B. Fijaros, estoy usando el operador más tan indistintamente con fracciones como si lo usara con números enteros, ¿vale? Como si lo usara con números enteros. Lo que estoy diciendo ahora es que yo cojo la fracción A
y la sumo con la fracción b. Esto en la b es lo que se pasa como parámetro en la sobrecarga del operador, ¿vale? Siempre lo que está a la derecha del operador es lo que se está pasando como parámetro. Cuando se consigue la función resultado, ¿dónde se guarda? Pues se devuelve y se guarda en C, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ya como decía antes, ¿no? Lo que es el operador igual, pues suele estar sobrecargado. Lo que pasa es que aquí estamos diciendo que haga algo diferente, o sea, que no asigne una fracción, ¿no? Sino que un número. Bueno, pues una vez que hago esto, yo copio esta línea y bueno, pues veo que vale, ¿no? La función, ahora la fracción, perdón, la fracción C. Voy a hacer lo mismo, pero para la multiplicación. Y bueno, pues si queréis también podemos hacer la operación con respecto a un número, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí mismo, en vez de poner a más tal, pues a más num, y en lugar de poner esto, pues a por num, ¿de acuerdo? Me faltaría la comparación, ¿no? Aquí sí pondríamos un if, ¿no? Si A es igual a B, porque quiero expresar, ¿no? Voy a hacer cout, las fracciones A y B son, iguales. Las fracciones A y B no son iguales. ¿De acuerdo? Si queréis comparar, bueno, lo único que nos quedaría sería comparar con el número, ¿vale? Entonces, pues podemos copiar perfectamente estas líneas, pegarlas acá. Es igual a num, pues vamos a poner la fracción, ¿no? La fracción A, pues es igual a num. Vamos a copiar, vamos a pegar aquí. Y no es igual, ¿vale? No es igual. Bueno, pues en principio ya tendríamos nuestro main, ya hemos implementado la función, hemos hecho todo, ¿no? Bien, lo voy a guardar y vamos a ver, vamos a compilar, a ver si la compilación es correcta. Hay un error al denominador porque es con D mayúscula, no lo reconoce. Seguimos viendo. Es porque esto no es punto, es por, ¿no? No, pero esta es la comparación, numerador es igual, a ver, que me vaya yo mi PowerPoint, a V por B. Me falta poner V por denominador. Vamos a ver si esto ya está. Me tarda un poquito. Se ha detectado un elemento sospechoso. Bueno, pues se ha compilado correctamente. Recordad siempre la va deshabilitarlo, ¿no? Porque puede ser un poco fastidioso con este tipo de ejercicio. Cuando se crea el ejecutable, claro, hacer un ejecutable lo toma como si fuese un elemento sospechoso. Bueno, pues ya está compilado, no hay errores de compilación. Vamos a ejecutarlo, ¿qué pasa?